El profesor Córdoba es una persona experimentada en los distintos ámbitos que permiten abordar con experiencia el tema de discusión. Tiene experiencia empresarial y sabemos que es director financiero, como figura ya actualmente de un grupo empresarial, del grupo Naturhaus. Es profesor de economía y es profesor en el CEU, la Universidad San Pablo CEU, y también ha estado en el sector financiero porque ha ocupado distintos puestos de responsabilidad en el ámbito del Banco Bilbao Vizcaya, en fin, en el sector financiero. Por lo tanto, docencia, empresa, sector financiero son tres aspectos que dan un título suficiente a Emilio Córdoba para abordar esta materia. Evidentemente, si pusiera a hablar de todo lo que tiene el documento, necesitaría unas cuantas horas, ¿verdad? Todos los matices, detalles y demás. Está claro que hay que hacer una breve recensión sobre probablemente los aspectos básicos que pueda tener la situación económica de España en estos momentos, que evidentemente, como creo que todos estaremos de acuerdo, no es la mejor. Vamos a ver, yo creo que a lo mejor, no sé, hemos ido a golpe de viernes recibiendo el BOE. Yo creo que no he consultado el BOE tanto en mi vida. Y tanto trabajo, porque claro, te da trabajo para el fin de semana, ¿no? Entonces, pues la primera fue la del 30 de diciembre, que bueno, probablemente es con la que menos de acuerdo estoy, es la reforma fiscal. Yo creo que, vamos, por lo menos, evidentemente, no me gusta caer en trampas keynesianas, pero sí es cierto que cuando el país tiene una recesión, una espiral recesionista de este nivel, las clases medias están agotadas y realmente la renta disponible de los españoles es exigua, los bancos no dan un duro a nadie y demás, pues hombre, el quitar todavía más dinero del sistema tiene unos efectos contractivos claros y creo que no es la medida más adecuada en estos momentos. Bueno, han subido de 1 a 7 puntos los impuestos. Al final llueve sobre mojado, porque en las anteriores reformas, como he dicho en algún punto, sí, os decía que en las anteriores reformas, la primera ya del 98 fiscalmente, pues se pegó un hachazo y se consideró que el marginal estaba a partir de los 44.000 euros, creo, más o menos, 50.000 euros, y a partir de ahí ya todos pagaban lo mismo, ¿no? El 40 y tantos o 50 y tantos. Entonces, quiero decir, eso ya de pasar de 180.000 a 50.000 fue un palo enorme para recaudar en clases medias, pero es que seguimos echando sobre lo mismo, ¿no? Y ahora mismo, pues bueno, al final hay que tener los números, pero prácticamente a los tipos medios que han dejado, pues de los 4.000 y pico millones que esperan obtener, pues resulta que 3.800 los aportan las clases medias. Y me da lo mismo que un señor que gane 300.000 euros le quiten otros 13.000. Ese los puede pagar, pero el señor que está con una hipoteca que tiene 30.000 euros de renta, pues le quitas otros 1.000 y vamos mal. Entonces, lógicamente yo ahí no estoy de acuerdo en quitar esa renta disponible. Siempre se dice, no, es que el IVA es más injusto. Bueno, no sé si es injusto o no es injusto, pero en un país que puede tener un 25 a 30% de economía sumergida, por lo menos pagarán algo. Y en cualquier caso, igual que en IRPF estamos, yo creo que por encima en los marginales, sobre todo en los mínimos de lo que es la media europea, el IVA sí que está en torno al 21% en la media europea. Nosotros estamos con 18%, además tenemos los tipos reducidos, incluso el del 4%, que está denunciado por Bruselas porque dice que tiene que ser el 5 mínimo. Entonces, donde había margen era en el IVA, no era en el IRPF. Entonces, bueno, pues yo personalmente no estoy de acuerdo con el señor Montoro, lo siento mucho, creo que va a provocar más paro. Bueno, el mes de enero ya ha ido a 9.000 empleos por día caídos, entonces, pues lógicamente yo creo que esa medida a lo mejor no era el momento de tomarla. Insisto en que, sobre todo, en un momento, ya entro si queréis hablar también lo enlazo con la financiera, en un momento en el que la situación del sistema financiero es realmente penosa. O sea, creo que jamás ha estado el sistema financiero español desde el siglo XIX en esta situación. Porque, bueno, los famosos 70, aquellos 54 bancos que cayeron, pero eran muy pequeñitos y realmente se digirió de una manera razonable con el Fondo de Garantía de Depósitos. Pero en la situación actual, que bueno, el sector de cajas de ahorros se ha quedado dinamitado completamente y todavía todavía nos queda que ver muchas cosas ahí. Entonces yo creo que en esa situación ahora mismo no hay dinero. Yo os hago una anécdota al principio en la introducción, la comparación
que hay matices de diferencia, ¿no? Pero sí que la comparo con la Alemania de los años 30 en el sentido de que, bueno, estaba un país con 6 millones de parados, con unos problemas tremendos, el Tratado de Versalles, y bueno, pues el ministro de Economía, Hjalmar Schacht, en 3 años consiguió el pleno empleo, pero fue a base de meter dinero en la economía. Entonces el Reichsbank y luego el Deutsche Bank, lógicamente, que era un poco, en aquella época evidentemente lo podían hacer, inyectó todo el dinero que hiciera falta, y de 6 millones a pleno empleo en 3 años, evidentemente con inversión pública, con todo tipo de cosas, y le dio la vuelta a una espiral recesionista. Yo no conozco, habrá casos, pero no conozco otra situación en la historia. También he sido que nunca ha habido una crisis como esta desde aquella época de los años 30 en la que se haya podido hacer eso. Entonces, personalmente, insisto, la reforma fiscal no me parece adecuada. Habrá que ver qué pasa con los presupuestos generales del Estado, porque yo creo que donde hay que atacar es en la reducción del gasto público. Y bueno, la reforma financiera, pues no puedo decir que esté mal, me parece bien. O sea, en general son cosas que se tenían que haber hecho hace mucho tiempo. En particular, por ejemplo, todo el tema de los cargos, las retribuciones que estaban libres para entidades que estaban con ayudas públicas, es que yo creo que eso se tenía que haber hecho, pues no sé, hace mucho tiempo, ¿no? Pero en fin. Entonces, en general digo, vale, la reforma financiera, pues sí, pues vale, pues de acuerdo, las cosas, pero se queda corta. Se queda corta por un motivo, porque seguimos sin meter dinero en la economía. Y si no metemos dinero en la economía, pues nadie va a dar préstamos ni a familias, ni a empresas, ni a nada. Entonces yo aquí comento que, bueno, pues mire usted, yo me considero un economista liberal. A mí el sector público no me gusta, pero cuando no existe el mercado y hay tierra quemada, pues a lo mejor el Estado tiene que intervenir. Entonces yo creo que el ICO debería montar una división o hacer lo que tuviera que hacer para dar préstamo directo a familias y empresas. Los bancos no van a dar préstamos, ni ahora ni nunca, no lo van a dar, punto. Tienen más inversión que pasivo, y yo vivo muy el día a día con los bancos y tal, y es que no dan préstamos y no los van a dar, son entidades privadas, punto, ya está. Entonces, y además en 2 o 3 o 4 años, por mucho emprendedor que queramos tener aquí en España, cuando vaya a un banco no le van a dar un préstamo. Ayer un amigo mío fue simplemente para hacer una reforma de un baño de 18.000 euros y tal, y tiene valores depositados, etcétera, y le dijeron Euribor más 8. Y cuando dijo, ¿qué me dices? Es que no te lo queremos dar. Así de claro, o sea, es que no, punto. Tienen más inversión que pasivo. Entonces, no van a dar préstamos. Entonces, yo creo que una transformación del ICO, insisto, solamente con una función, dar préstamos con criterios de mercado, una dotación de 50.000 millones de euros y hay mucho personal prejubilado bancario experto en riesgos. Y yo no digo que se den por dar, sino que con el mismo criterio que se ha dado siempre en un banco normal. Oiga, le damos préstamos directos y el Banco de España puede ser agente de cobros y pagos. Oiga, que dentro de 3 años se acaba, lo desactivamos, se acabó. Ya está, y dejamos 3-4 personas para el movimiento de cobros y pagos, y punto. Pero si no se inyecta dinero en la economía, vamos a acabar con 6 millones de paros este año y ya veremos el que viene. Entonces yo allí digo que asumo la reforma financiera, me parece que en general está bien. Creo que los plazos, me han gustado mucho los plazos, de ponerle por fin un poco de presión, porque las cajas de ahorros, el SFR, el SPASE, ya veis, aguanta otro mes, y no puede ser. Entonces, bueno, vamos a ver luego cómo queda el panorama español. Sí que es cierto que vamos a ir a un cierto oligopolio. Hay 3 bancos que van a funcionar, Santander, BBVA y Caixa, pero de lo demás no tenemos claro, no está claro. Yo creo que Bankia es un problema, yo creo que más por Bancaja, por Caja Madrid. Bancaja estaba como la CAM y bueno, pues ahí se ha subsumido y tal, y bueno, pues ahí estamos, ¿sí? Y la Lletana estaba quebrada, entonces, y la Insular creo que también, entonces, bueno, pues metemos ahí venga, totum revolutum y a ver qué pasa. Así no se pueden hacer las cosas. Entonces vamos a ver ahora, porque claro, dicen, no, hay que fusionarse más. Bueno, una fusión hay que digerirla. Si seguimos metiendo cajas en un bote, yo no sé lo que va a quedar ahí. Entonces, no sé, bueno, yo creo que también otro de los temas que ese tampoco lo soluciona la reforma financiera es el tema de la politización de los consejos. A mí, yo sinceramente, yo lo siento mucho, pero es que no. Hoy mismo se han publicado los del año pasado, los del Banco Financiero de Ahorro, las retribuciones del Consejo. Bueno, hay gente que tiene cuota de comisiones obreras. Y yo es que no entiendo qué pinta en un banco una persona de comisiones obreras. Yo personalmente no lo entiendo. Yo entiendo que si es un banco, no sé. Es decir, entonces, bueno, yo te digo porque conozco a la persona que fui al colegio con ella, y a los 17 años se metió de sindicalista y no ha hecho otra cosa en su vida. Y bueno, pues
No lo sé, puede ser, no lo sé, pero vamos, ya quisiera yo cobrar los 239.000 euros que se llevaba el año pasado en dietas. Entonces, bueno, pues yo creo que ese tipo de cosas pues deberían también de corregirse. Mire usted, hemos dicho que vamos a hacer bancos, los vamos a sacar a bolsa, vamos a hacer lo que haga falta. Bueno, pues vale, que sean entidades privadas y que funcionen con criterio empresarial y que se pongan a gente profesional en los consejos, me parecería lógico. Y luego ya vamos a la reforma laboral, ¿no? Esto que ahora está explosionando, vamos, prácticamente, ¿no? Vamos a ver, yo la reforma laboral, sinceramente, y aunque me duela decirlo, creo que había que hacerla. No me queda más remedio que decir que bueno, ha sido bastante más arriesgada que lo que se esperaba, pero realmente las rigideces franquistas que había en el mercado había que romperlas alguna vez. Entonces, de golpe, ¡pum!, pues se ha hecho. No sé si hubiera sido mejor si los gobiernos anteriores hubieran poco a poco dado unos pasos, pues hubiera sido a lo mejor más dulce o se hubiera podido digerir mejor. Esto ha sido una auténtica bomba. O sea, de esto y sobre todo las consecuencias que las vamos a ver este año. Este año, no sé, me puedo equivocar porque evidentemente son unidades individuales, pero sí que creo que todas las empresas tienen sus 3 trimestres de bajada de ventas, con lo cual lo de los 20 días con un año de máximo de indemnización lo tienen todas clarito y no tienen ningún problema. Y me temo que va a haber una especie de swap de plantillas. Antes, con 3 años y medio de coste, decían que bueno, que vale, pero yo creo que vamos a cambiar desempleados jóvenes por desempleados de 35, 40, 45, 50 años. Creo que centenares de miles de personas van a perder su empleo este año y las estadísticas nos van a decir que el empleo vaya mal, porque van a contratar empleados jóvenes con esas ayudas de seguridad social, etcétera, y baratitos, becarios y demás. Eso veréis que también los índices de competitividad de las empresas mejorarán porque lógicamente sus costes de personal van a disminuir y además el empleo pues no le ha afectado. Sí le ha afectado porque evidentemente una persona joven pues tiene más posibilidades de reconocer. Una persona de 50 años no va a ser un parado de larga duración, va a ser un parado infinito, de duración infinita. Entonces yo admito la necesidad de la reforma, pero sé que va a haber un cierto drama social, o por lo menos mi opinión es que puede haber un gran drama social a lo largo de toda España. Y bueno, pues desgraciadamente también sabemos que muchos jóvenes han vuelto a sus casas porque se perdieron el empleo, etcétera, y ahora mismo esa persona de 45 o 50 años es la que está haciendo el soporte ya no solo de su familia, sino de los hijos que han regresado. Yo creo que una parte de que no haya un problema social más grave es que realmente las familias en España están aguantando bastante del problema que hay, ¿no? Entonces, si esas personas pierden también su empleo, y deja de ganar, pues yo que sé, sus 35 o 40.000 euros para mantener la familia y el chico le cogen con 12.000, pues evidentemente la situación no va a ser buena, sobre todo si además hay hipotecas. Entonces, ¿qué nos queda ya? Que sería el último punto. Sí, ya sé que me odias, sí. Tranquilo. No, simplemente lo que falta. Que yo entiendo que hay elecciones andaluzas y en Asturias y tal, y no se va a sacar el presupuesto, pero la gran base es el tema del empleo, del gasto público. Yo lo siento mucho, ese presupuesto tiene que bajar. No puede haber 47.000 millones de euros en transferencias en el presupuesto de 2011 como había, transferencias corrientes. No puede ser, o sea, es que no tiene sentido. Yo me las he analizado, José María lo sabe, que hice un papel de tal. Bueno, y había fundaciones de todo tipo, es que era una cosa, o sea, pero cantidades muy importantes, millones y millones de euros que iban. Entonces, bueno, yo lo siento mucho, pero la cultura, pues sí, es importante, pero hay momentos en los que no estamos para eso. A lo mejor dentro de 2 años, pues se pueden hacer otras cosas, pero es que de verdad que son unas cantidades importantes, ¿no? Y bueno, pues si uno analiza además la procedencia de esas fundaciones, os podéis imaginar las fundaciones canarias y vascas que había. Vamos, aquello era tremendo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, afortunadamente ahora hay mayoría absoluta y no deberían de darse, ¿no? Pero sí que es cierto que hay que recortar. Y luego el tema de funcionarios, bueno, que las medidas han sido buenas en ese aspecto, en el sentido de que se congela, y yo creo que además habría que añadir que bueno, pues con los contratos temporales que no se renueven. Hemos multiplicado en el periodo constitucional por 2,68 el número de funcionarios. Es que no tiene sentido. Las comunidades autónomas no existían a principios de los 80 y ahora tienen 1,8 millones de funcionarios. Es que es una locura.
sea, es que eso son cosas que no tienen sentido. O sea, en el periodo de la crisis, que debía ser el periodo horrible, han aumentado en 300.000 los funcionarios a nivel de España. 300.000 más, y es que no sé. Claro, hay gente que pierde el empleo en el sector privado y, bueno, vamos a colocarle aquí. Oiga, mire usted que no es eso, que no se puede hacer así. Entonces, bueno, pues yo creo que España, por acabar ya, pues efectivamente tiene una situación complicada, tiene una situación que le comentaba antes a Juan, de tormenta perfecta. No hay dinero, tenemos un excesivo gasto público, un desempleo tremendo, un desempleo que ahí también lo comento, que hay que ser realista, porque se acusa mucho a Zapatero de haber destruido empleo y no es verdad. El nivel de ocupación es el mismo que en el año 2004 que ahora. No se ha destruido empleo. El problema es que aumenta un 80% la demanda de empleo. Se han incorporado de 4 millones a 8 millones de mujeres, 4 millones nuevas, que esto se produjo en Estados Unidos en los años 30, 40, 50, que lo podéis ver. Y entonces también hubo tensiones, porque los hombres decían que les quitaban el puesto de trabajo a las mujeres. Bueno, nosotros desgraciadamente, con 50 años de decalaje nos ha venido. Y ha venido justo ahora. Entonces, bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Pero es que además, y eso sí, a lo mejor tiene un poco de culpa, la famosa ley de extranjería, con el tema de efecto llamada, se nos han metido aquí 3 millones oficiales de inmigrantes, más 1 millón que yo creo que están sin papeles. Entonces, claro, si decimos, partíamos de 10 millones de trabajadores y metemos 8 millones en 15 años prácticamente, pues un 80% de la economía española no es capaz de tragarse. Al final se ha tragado 4 y pico. Y tenemos ahí pues el resto. El resto, que es lo que están en paro. Luego ya, evidentemente, habrá unos más, unos menos y tal. Pero es cierto que es un problema muy sui generis de la economía española, provocado por un retraso, provocado pues, por las circunstancias históricas, los tiempos, los 40 años, etc. No hubo revolución industrial en España, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Pero existe ese problema. Entonces, va a costar digerirlo, por lo menos en mi opinión.